La Dut, despedida en el juzgado. Alicia Ray. Él le dijo que ella no era nada sin él. Mientras firmaban los documentos finales, él se inclinó y le susurró: «Que disfrutes del autobús, Alicia. Espero que esa compensación cubra tu alquiler por lo menos un mes». Se rió, ajustándose el gemelo de su traje de 5.000 €, y salió hacia su nueva vida. Ella se quedó sola en la acera, derrotada. Pero el coche que se detuvo en el bordillo no era un taxi. Y el hombre que salió a abrirle la puerta no era cualquiera. En ese único segundo, el mundo de arrogancia y mentiras de su exmarido se vino abajo. El aire en el juzgado de familia de Barcelona olía a café rancio y a desinfectante barato. Era el aroma de los finales, y para Alicia Ray, era un olor con el que se había familiarizado hasta el hartazgo. Estaba sentada en un duro banco de madera, con las manos fuertemente agarradas a un portafolio de cuero desgastado. Llevaba su único traje, un sencillo conjunto azul marino de unos grandes almacenes. Tenía 3 años, pero estaba limpio y planchado. Era el traje que había comprado para la entrevista que pensó que iba a tener antes de que Mateo la convenciera de que su carrera en el BBVA debía ser la prioridad. Uno de los dos tiene que apoyar al otro, le había dicho con esa sonrisa ganadora que una vez la había cautivado. Y seamos honestos, cariño, mi potencial de bonificación es un poco más alto que tu título de historia del arte. Así que ella había apoyado. Había gestionado su hogar. Había sido anfitriona de sus clientes insufribles y había editado sus informes, encogiendo su propio mundo hasta que cupo dentro del condominio de lujo que él pagaba. La pesada puerta del pasillo se abrió y él apareció. Mateo Vargas. No estaba solo. Colgada de su brazo estaba Chloe, la asistente legal de 24 años, que él había jurado que solo era una amiga. El pelo rubio de Chloe estaba impecable, su traje blanco agresivamente brillante en el pasillo lúgubre. Llevaba un bolso Hermès Birkin de 10.000 €, un bolso que Alicia reconoció. Era el que ella había señalado en un escaparate hacía 6 meses, justo antes de encontrar los recibos del hotel. Mateo divisó a Alicia. Su rostro, que ella una vez había amado, se retorció en una mueca de pura arrogancia sin adulterar. «Alicia, querida», bramó, dejando que su voz resonara. La gente se giró a mirar. «Casi no te reconozco. ¿Estás bien? Pareces cansada». Alicia se puso de pie, negándose a ser menospreciada. «Hola, Mateo. Chloe». Chloe le dedicó una sonrisa de lástima, que era más insultante que una bofetada. «Alicia, estoy tan contenta de que todo esto finalmente se esté resolviendo. Debe ser un gran alivio para ti. Señor Vargas». El abogado de Mateo, un tiburón llamado señor Iglesias, interrumpió. «Sala 3B, estamos en la lista». Mateo asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Alicia. Se inclinó como si compartiera un secreto, aunque habló lo suficientemente alto para que la gente cercana lo escuchara. «En serio, Ali, deberías haber aceptado la primera oferta. Todo este numerito en la corte. Es simplemente triste». «Solo quiero lo que es justo, Mateo», Alicia dijo, su voz apenas un susurro. «Justo». Él se rió. «Justo es lo que yo construí. Tú solo estuviste. ¿De verdad pensaste que el juez te daría la mitad por... ¿qué? Arreglar flores?» Se ajustó su corbata de seda, un azul brillante y ofensivo. «Mira, tengo que irme. Una reunión importante después de esto. El condominio se pondrá a la venta el lunes. Chloe y yo nos mudamos al nuevo lugar en Pedralbes, pero no te preocupes».
Se dio palmaditas en el bolsillo del pecho. Tu pequeño cheque de compensación está listo. No te lo gastes todo en un solo lugar. Tal vez un bonito estudio cerca de la línea de autobús. Él y Chloe pasaron de largo, dejando un rastro de colonia cara y burla. Alicia sintió que su cara ardía, pero se negó a llorar. Había llorado todo lo que tenía que llorar en el apartamento solitario que había estado alquilando durante 6 meses, pagado con la venta de las últimas joyas de su abuela. Dentro de la sala del tribunal, fue peor. El abogado de Mateo la pintó como una esposa amargada y perezosa que no contribuyó en nada. Mateo en el estrado enumeró sus activos, sus ascensos, sus largas horas. Él generosamente le ofreció un pago único de 50,000 euros. Ella no tiene derecho a mis bonificaciones o mi portafolio, afirmó Mateo con calma. La señorita Rey no ha trabajado en 5 años. No tiene concepto de lo que se necesita para ganar a mi nivel. Cuando el juez, con aspecto aburrido, finalmente selló los papeles, el mazo se sintió como un martillazo en el pecho de Alicia. Estaba hecho. Estaba divorciada. Estaba libre. Y era, según las métricas de Mateo, inútil. Él lo sabía. Mientras salían, él pasó junto a ella y ni siquiera la miró. Solo dijo una cosa final. Buena suerte, Alicia. La vas a necesitar. Alicia salió del juzgado a la brillante y húmeda luz del sol de Barcelona. La luz también se sentía abrasiva, demasiado reveladora. Agarró su portafolio, la compensación de 50,000 euros, sintiéndose como 50,000 piezas de lástima. No duraría 6 meses, no después de pagar a su abogado. Los escuchó antes de verlos, Mateo y Chloe riendo mientras bajaban a grandes zancadas las escaleras del juzgado. «Cena en disfrutar esta noche, cariño», dijo Mateo, acercando a Chloe y besándola. «Estamos celebrando». «Oh, mira», dijo Chloe, señalando con la barbilla. «Todavía está aquí». Alicia estaba parada en el bordillo, con su teléfono en la mano, tratando de abrir la aplicación de Uber. Sus manos temblaban. Mateo se acercó. Su sonrisa se había ido, reemplazada por una mirada final de condescendencia. «¿Qué pasa, Alicia? ¿No puedes conseguir señal?» «Sabes, por un pago de 50,000 euros probablemente podrías pagar un taxi. ¿O eso es demasiado derroche?» Alicia no dijo nada. Solo miró hacia adelante, concentrándose en el tráfico. «Dios, eres patética», siseó. «Mírate, eres un fantasma. Te hice un favor, Alicia. Te liberé. Ahora puedes volver a lo que sea que hicieras antes de conocerme. Trabajar en esa galería de segunda categoría y polvorienta». «Mateo, déjala en paz», dijo Chloe, no por amabilidad, sino por impaciencia. «Vámonos. Me duelen los pies». «En un segundo, cariño». Mateo estaba disfrutando esto. Esta era su victoria final. «Solo quiero despedirla, asegurarme de que llegue a su nueva vida a salvo. Espero que trajeras un abono de autobús, Alicia». Estaba a punto de decir más cuando un coche giró en la esquina. No era solo un coche, era una sombra. Una pieza de ingeniería silenciosa, increíblemente elegante, que hacía que el nuevo BMW Serie 7 de Mateo aparcado calle abajo pareciera un juguete de niño. Era un Bugatti Veyron, pintado en un negro medianoche mate que parecía beber la luz del sol. Se movió con la gracia de un depredador y se detuvo justo enfrente de Alicia. Mateo y Chloe se congelaron. «Santo cielo», Mateo respiró, con los ojos muy abiertos. Él conocía los coches. Sabía que este vehículo valía más que su condominio. ¿Quién demonios es ese? Se quedaron mirando, asumiendo que era para un juez
o un político visitante. Entonces, la puerta del lado del conductor se abrió. El hombre que salió no era un chofer. Era alto, vestido con un traje gris carbón, tan perfectamente hecho a medida que parecía una extensión de su cuerpo, más que una prenda de vestir. Su cabello era plateado en las sienes, y su rostro era afilado, angular y completamente impasible. Irradiaba un aura de autoridad absoluta y aterradora. Mateo conocía ese rostro. Lo había visto en la portada de Forbes. Lo había visto en el Wall Street Journal. Era Damián Serrano, el fantasma de la ciudad financiera, el multimillonario recluso de tecnología y logística, un hombre del que se rumoreaba que valía más de 50.000 millones de euros, un hombre cuya empresa, Industria Serrano, era un cliente muy importante del BBVA. La sangre de Mateo se convirtió en hielo. Su boca se secó. «No», susurró. «No puede ser». Damián Serrano no miró a Mateo. No miró a Chloe. No reconoció su existencia. Caminó con calma alrededor de la parte delantera del Bugatti y se detuvo justo enfrente de Alicia. Extendió la mano y con una gentileza que parecía totalmente en desacuerdo con su formidable presencia, abrió la puerta del pasajero. «Alicia», dijo. Su voz era tranquila, pero cortó el ruido de la calle como un bisturí. «¿Está esto resuelto?» Alicia finalmente levantó la vista, su expresión tranquila. El temblor en sus manos había cesado. «Sí, señor Serrano, está finalizado». «Bien», dijo. Miró su sencillo portafolio. «¿Trajo los archivos sobre la adquisición de Rotterdam?» «Están en mi bolso, señor», respondió ella. «Excelente. Tenemos un vuelo a Ginebra. La subasta en Sotheby's es mañana, y quiero revisar la procedencia de ese Picasso perdido una vez más, antes de comprometernos». Él le sostuvo la puerta. Alicia hizo una pausa y por primera vez se giró para mirar a Mateo. No parecía enojada. No parecía triunfante. Parecía indiferente. Era la mirada que uno podría darle a un extraño que se ha topado con ellos en una multitud. Ella le dio un pequeño asentimiento. «Adiós, Mateo». Se deslizó en el asiento bajo del Bugatti. Damián Serrano cerró la puerta con un suave y costoso thud. Caminó de regreso al lado del conductor. Solo entonces, justo antes de entrar, finalmente dejó que su mirada cayera sobre Mateo. Sus ojos eran gris acero. Miró a Mateo durante precisamente un segundo. No fue una mirada de ira. Fue una mirada de desprecio completo y total. Fue la mirada que un rey podría darle a un bufón de la corte que acababa de contar un mal chiste. Luego se subió al coche. El motor, que había estado casi en silencio, rugió a la vida con un profundo sonido vibrante de pura potencia. El coche se alejó del bordillo y desapareció en el tráfico, dejando a Mateo y Chloe parados en su escape. Chloe fue la primera en hablar, su voz aguda y temblorosa. «Mateo, Mateo, ¿quién era ese? ¿Cómo la conoce?» Mateo estaba congelado. Su rostro era blanco como la tiza. La mueca había desaparecido, reemplazada por una máscara de horror incipiente y repugnante. «Ese», balbuceó. Su traje de 5.000 euros de repente se sintió como un alquiler barato. Ese era Damián Serrano. 6 meses antes, Alicia había estado durmiendo en el sofá de su hermana, rodeada de cajas con lo que quedaba de su vida. Mateo había sido brutal. En el momento en que ella lo confrontó sobre Chloe, él no solo se había puesto a la defensiva, había sido ofensivo. Congeló sus cuentas conjuntas, contrató a Iglesias y le entregó los papeles de divorcio antes de que ella siquiera empacara una bolsa.
Alegó diferencias irreconciliables y abandono financiero, declarando que ella era una carga para sus activos. Ella estaba rota. La mujer que se había graduado como la mejor de su clase en Historia del Arte y Curación en la Universidad de Salamanca, que había sido la curadora junior más prometedora en la Galería Halcyon de Madrid antes de que Mateo los mudara a Barcelona por su carrera, ahora estaba solicitando trabajos como camarera. Una noche, navegando por oscuros tablones de anuncios de trabajo de alto nivel, encontró una publicación. Era anónima, publicada por una empresa de reclutamiento privada. Se busca gerente de colección privada y curador de activos. Debe tener conocimiento experto en maestros holandeses del siglo XVII, escultura posmoderna e identificación de falsificaciones de alto nivel. Debe estar dispuesto a viajar internacionalmente el 80% del tiempo. Debe poder pasar una verificación de antecedentes exhaustiva y firmar un acuerdo de no divulgación de por vida. La discreción es primordial. Salario, no negociable y sustancial. Era una fantasía, un trabajo para alguien con décadas de experiencia. Alicia, por un capricho impulsado por la desesperación y una copa de vino barato, envió su antiguo currículum, junto con un análisis mordaz, pero brillante que había escrito sobre un Vermeer recientemente descubierto, que ella estaba segura de que era falso. No esperaba una respuesta. Recibió una 2 horas después. Un correo electrónico. Esté en esta dirección mañana, 9 a.m. Traiga su pasaporte. La dirección era una torre de cristal anodina en el centro. El ascensor requería una tarjeta de acceso, que un guardia silencioso proporcionó. Fue conducida a una oficina penthouse que estaba vacía, salvo por un escritorio, 2 sillas y una sola pintura en la pared. Damián Serrano estaba parado frente a ella. No se presentó. No le estrechó la mano. Solo señaló la pintura, una pieza caótica y hermosa al estilo de Jackson Pollock. Pagué 22 millones de euros por esto en una subasta privada el año pasado, dijo, su voz tan tranquila como lo había sido en las escaleras del juzgado. Fue autenticado por el patrimonio del artista. Dime algo al respecto. Alicia miró. Ella realmente miró. Se acercó, examinando el lienzo, las salpicaduras de pintura, la firma. Durante 10 minutos, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. Es hermoso, dijo finalmente. No pregunté si era hermoso, replicó Serrano, su espalda todavía hacia ella. Es una falsificación, dijo Alicia. Él se giró. Sus ojos se entrecerraron. Explica. El método Pollock se trata de un caos controlado. Esto es solo caos. Los patrones de goteo son incorrectos. Son demasiado vacilantes en algunos lugares, demasiado agresivos en otros. Pero la prueba real, señaló a una pequeña esquina, es la pintura. Eso es blanco de titanio, pero es un titanio a base de acrílico, no la caseína a base de aceite que él usó durante este periodo. Esto fue pintado probablemente en la década de 1980, no en 1950. Serrano la miró fijamente. Su rostro era ilegible. Caminó hacia su escritorio y presionó un botón en su intercomunicador. «Que pase el señor Ruiz». Un momento después, un hombre con aspecto nervioso y un traje caro se apresuró a entrar. «Señor Ruiz, esta es la señorita Ray. Acaba de identificar el Pollock como falso». El señor Ruiz se rió nerviosamente. «Señor, con el debido respeto, mi equipo en Sotheby's lo autenticó. Es imposible». «Señorita Ray», interrumpió Serrano, «¿qué dijo sobre la pintura?» «Es blanco de titanio a base de acrílico», dijo Alicia con voz firme. «El suyo era caseína,
Puede realizar una simple espectrometría de masas. Apuesto mi reputación a ello. Ruiz, dijo Serrano, que el laboratorio lo haga. Ahora, si ella tiene razón, estás despedido. El señor Ruiz se puso pálido y salió corriendo de la habitación. Serrano se volvió hacia Alicia. ¿Estás divorciada?, preguntó. Alicia se estremeció. Está en proceso. Tu marido es Mateo Vargas en el BBVA, afirmó Serrano. No fue una pregunta. Es un gestor de cartera, sobrecargado en su vida personal, y se cree más inteligente de lo que es. Te está engañando con su asistente legal. Alicia se quedó sin palabras. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? No tolero a los tontos, señorita Ray, y no contrato a personas que no he investigado a fondo. La verificación de antecedentes fue exhaustiva. Tocó su escritorio. Tu análisis del Vermeer falso fue correcto. Mi equipo llegó a la misma conclusión la semana pasada. Les tomó 3 meses. A ti te tomó una noche. Caminó hacia la ventana. Soy dueño de la colección de arte privada más grande del mundo. Es un pasivo. Es un activo. Y está lleno de serpientes como Ruiz, diciéndome lo que quiero escuchar. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso si me cuesta 22 millones de euros. Se giró. Empiezas hoy. El trabajo paga 1 millón de euros al año más gastos. Solo me responderás a mí. Tu primera tarea es revisar toda mi colección pieza por pieza y encontrar todos los demás errores que cometió el señor Ruiz. Mi coche te está esperando abajo para llevarte a tu nuevo apartamento. Firma el NDA en el escritorio. Eso fue hace 4 meses. 4 meses de jornadas de 18 horas. Vuelos a Zúrich, Tokio y París. 4 meses de redescubrir el intelecto afilado que había enterrado para que Mateo se sintiera cómodo. Ella no era su amante. Ella era su gestora de activos más valiosa y confiable. El acuerdo de 50.000 euros no fue un salvavidas. Fue un insulto. Y el señor Serrano, que despreciaba ser insultado casi tanto como despreciaba que le mintieran, había insistido en recogerla él mismo en el juzgado. Mateo no fue a disfrutar. No volvió a la oficina. Fue al condominio de Pedralbes, su condominio, y se sirvió un vaso de Macallan 25. Se lo bebió de un trago. «Mateo, me estás asustando», dijo Chloe, paseando por el suelo de mármol. «¿Con quién estaba? Dijiste que estaba arruinada. Dijiste que no era nada». «Es un cliente», murmuró Mateo, sirviéndose otro. «No es solo un cliente, es el cliente. Industrias Serrano tiene la mitad de sus activos líquidos gestionados por nuestra oficina de Barcelona. Él es Damián Serrano, el multimillonario, el que tiene esa isla». Los ojos de Chloe se abrieron, pero no por miedo, sino por cálculo. «Entonces, ella es su novia. ¿Te dejó por un multimillonario?» «No», gritó Mateo, golpeando el vaso. «Ella no me dejó. Yo la dejé. Tuvo suerte. Debió haber, no sé, lo conoció en un bar. Es una cazafortunas, eso es todo». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él. La Alicia que subió a ese coche no era la mujer ratonil y disculpadora que él había echado. Ella era fría, estaba segura de sí misma y estaba trabajando. Ginebra, Sotheby's, la adquisición de Rotterdam. Corrió a su oficina en casa y encendió su ordenador. Abrió la base de datos interna del BBVA. Buscó Serrano Damián. Su archivo estaba prácticamente vacío. Nivel de cliente Zeus, solo para ojos, gestionado por el ejecutivo de la oficina de Madrid. Estaba bloqueado. Él, un vicepresidente senior, estaba bloqueado del archivo de un cliente.
Pasó la semana siguiente en una niebla de obsesión pura y ácida. No podía trabajar. No podía dormir. Cada vez que miraba a Chloe, veía su bolso Birkin de 10.000 euros y lo comparaba con la forma casual en que Damián Serrano había salido de un coche de 3 millones de euros. Todo su mundo estaba construido sobre la jerarquía de la riqueza. Él era un éxito, porque tenía el condominio, el coche, la mujer hermosa. Había ganado el divorcio. Pero en un segundo en la escalera de un juzgado, Damián Serrano había convertido toda su vida en una broma patética. Alicia no solo había ascendido a un nivel que él ni siquiera podía comprender. Empezó a investigar. Usó sus conexiones para averiguar sobre la nueva vida de Alicia. Ella no es su novia. Un contacto en una firma rival le dijo durante unas copas después de que Mateo lo sobornara con whisky caro. He oído rumores. Serrano contrató a una mujer desconocida para dirigir su colección privada. La llaman la monja. Es brutal. Ha estado limpiando la casa. Despidió a la mitad de su personal europeo. Descubrió 3 falsificaciones de alto nivel. Le ahorró más de 100 millones de euros solo en el último trimestre. Dicen que solo responde al fantasma mismo. Mateo se sintió enfermo. Ella ahorró 100 millones de euros. Su Alicia. La mujer a la que le había dicho que era demasiado simple para entender su trabajo. La humillación era un dolor físico. No era solo que ella tuviera éxito, era que su éxito era en el único campo al que había renunciado por él. No solo se había divorciado de ella, la había subestimado. Y en su mundo, la subestimación era un pecado fatal. Chloe no estaba ayudando. Así que está trabajando para él, como asistente. ¿Por qué te importa tanto, Mateo? Somos ricos. Somos felices. Él no es rico, Chloe. Es acaudalado, espetó Mateo. No entiendes la diferencia. Lo que entiendo es que estás obsesionado con tu exmujer, gritó ella. Es patético. Las grietas en su relación perfecta ya se estaban mostrando. Chloe era un trofeo, pero los trofeos son pesados y requieren un pulido constante. Mateo estaba demasiado distraído para proporcionarlo. Hizo algo estúpido. Encontró su apartamento, el que Industria Serrano estaba alquilando para ella. Un penthouse en el edificio más exclusivo de la ciudad. Esperó en el vestíbulo. Cuando ella entró, flanqueada por 2 guardias de seguridad, él salió de detrás de un pilar. Alicia, ella, no se inmutó. Su seguridad se tensó, pero ella levantó una mano. Mateo, estás invadiendo la propiedad. Yo quería hablar. Parecía patético, y él lo sabía. Escucha, Ali. Ese hombre, Serrano, es peligroso. No sabes las cosas que yo sé. Estos hombres son usuarios. Estás sobrepasada. Estaba tratando de sonar preocupado, pero sonó como una súplica desesperada. Alicia se ajustó la correa de su bolso. ¿Que estoy sobrepasada, Mateo? Llego tarde a una llamada con el curador del Rijksmuseum. ¿Y tú eres, qué exactamente? ¿Un gerente de nivel medio preocupado por su bonificación? Tienes razón. Estoy sobrepasada. El agua está muy bien aquí arriba. ¿Tú? ¡Perra!, escupió. ¿Crees que eres mejor que yo? No creo nada, Mateo, dijo ella, su voz desprovista de toda emoción. Solo estoy ocupada. Vete a casa. Disfruta del condominio. Te lo ganaste, ¿recuerdas? Ella pasó junto a él. Sus guardias de seguridad, ambos hombres construidos como refrigeradores, lo miraron fijamente hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Mateo se quedó solo en el vestíbulo opulento, temblando con una rabia tan profunda que lo ahogaba. En Ginebra, Alicia estaba en su elemento. La subasta de Sotheby's era una sinfonía de riqueza tranquila.
y ella era la directora. Estaba sentada en un palco privado con Damián Serrano asesorándolo. «El Picasso es legítimo», susurró, mirando los datos en su tableta. «La procedencia es sólida, pero el Monet, el del lote 34, es un pase». «A mi equipo en París le encanta», murmuró Serrano, sin quitar los ojos del subastador. «Tu equipo en París está equivocado. La pincelada en los lirios de agua es demasiado precisa. La vista de Monet estaba fallando en 1921. Estaba pintando de memoria y emoción. Esto fue pintado por alguien con visión perfecta, tratando de copiar la emoción. Es una pieza de estudio, no una obra maestra. No vale la estimación de 30 millones de euros». Serrano asintió. Pasamos del lote 34. Más tarde esa noche en la suite penthouse del Four Seasons, Serrano revisó su trabajo. «Me ahorraste 30 millones de euros en el Monet. Me hiciste ganar 100 millones de euros en la adquisición de Rotterdam, al demostrar que nuestro Rembrandt era el original y el de ellos era la copia. Has hecho que mi colección sea 80 millones de euros más valiosa en una semana». Se sirvió 2 vasos de agua. Él no bebía alcohol. «La compensación de tu marido», dijo, entregándole un vaso. 50.000 euros. Es una cifra insultante. «Se acabó, señor Serrano. Simplemente me alegro de haber terminado con eso». «No hemos terminado», dijo. Él la insultó. Por extensión, insultó mi juicio. Hice que mi equipo legal real, no los abogados de divorcios, investigara las finanzas del señor Vargas. Alicia se tensó. «Señor», declaró que su patrimonio neto era de 4 millones de euros, dijo Serrano, abriendo un archivo en su ordenador portátil. Su condominio, su cartera de acciones, sus bonificaciones. Todo estaba allí. Pero se sentía ligero, un hombre con sus hábitos de gasto, ese bolso Birkin para su amante, el nuevo BMW, el condominio. Estaba apalancado hasta el límite, pero también estaba gastando efectivo. Mucho. Serrano giró el ordenador portátil hacia ella. «Mis contadores forenses encontraron algo, una serie de corporaciones fantasma con sede en las Islas Caimán. Pequeñas transferencias regulares. Unos miles aquí, unos miles allá. A lo largo de 5 años, se acumula». Alicia miró la pantalla. Se le heló la sangre. Ella reconoció los números de cuenta. «Mateo era un jugador», dijo en voz baja. «No solo en el trabajo. Tenía una partida de póker privada. Apuestas altas. Me dijo que solo estaba desahogándose con los chicos. Pero siempre fue muy reservado al respecto». «Esto no es póker, Alicia», dijo Serrano. «Esto es malversación. Ha estado desviando fondos, tomando pequeños porcentajes de las tarifas de gestión de clientes y desviándolos. Es sofisticado, pero es robo». Alicia se quedó mirando los números. Ella había visto esto. Había encontrado un libro de contabilidad una vez escondido en su estudio. Ella lo había confrontado y él le había dicho que era una estrategia de contabilidad creativa para sus impuestos y que no se preocupara por eso. Había estado tan agotada, tan desesperada por creerle que lo había dejado pasar. Yo tengo el libro de contabilidad original», susurró ella. «Cuando me mudé, tomé una caja de lo que pensé que eran mis viejos diarios. Está ahí. Yo solo. Quería liberarme de él. Ya no quería pelear». Una rara sonrisa fría tocó los labios de Damián Serrano. «La libertad es una cosa, la justicia es otra». Construyó su reino robando a sus clientes y subestimando a su esposa. Ambas son imperdonables. Cerró el ordenador portátil. «Envía el libro de contabilidad a mi equipo legal. Ellos sabrán qué hacer». Mateo Vargas estaba en la cima del mundo. O eso se decía a sí mismo.
Había logrado sacar la situación de Alicia Serrano de su mente, principalmente dedicándose a su trabajo. Estaba desesperado por conseguir un nuevo cliente masivo. Necesitaba una victoria para apuntalar su ego. Estaba en su oficina con paredes de cristal, reprendiendo a un analista junior, cuando su jefe, el director regional, apareció en su puerta. Estaba flanqueado por 2 hombres que Mateo no reconoció. Llevaban trajes oscuros y aburridos, y tenían las expresiones sombrías de los sepultureros. «Mateo», dijo su jefe, con voz tensa, «estos señores son de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Necesitan hablar contigo». La sonrisa engreída de Mateo se desvaneció. «CNMV, ¿qué es esto? ¿Alguna queja de un cliente?» «No estamos aquí para hablar, señor Vargas», dijo el primer agente. «Estamos aquí por sus archivos. Todos ellos. No pueden simplemente», comenzó Mateo. «Podemos», dijo el segundo agente, mostrando una orden. «Su terminal está congelada. Será acompañado a la sala de conferencias A». La caminata fue la más larga de la vida de Mateo. Todo el parqué se quedó en silencio observándolo. Esta era la caminata de la vergüenza, la caminata de la desgracia, para un finance bro. En la sala de conferencias A, la cosa empeoró. Su abogado Iglesias ya estaba allí, con aspecto pálido, y a la cabecera de la mesa estaba sentada una mujer que él no reconoció, con el pelo recogido en un moño estricto y un ordenador portátil abierto. «Señor Vargas», dijo el agente de la CNMV, «tenemos pruebas de un patrón de 5 años de fraude electrónico, malversación y blanqueo de dinero». «¿Qué? Eso es una locura», farfulló Mateo. «Soy uno de los que más ganan en esta oficina». La mujer del ordenador portátil habló. «Señor Vargas, mi nombre es María Jiménez. Soy la jefa de contabilidad forense de Industrias Serrano. Durante las últimas 4 semanas, a petición del señor Serrano, hemos estado realizando una auditoría privada de todas las cuentas gestionadas por esta oficina. Encontramos irregularidades. Pasamos esas irregularidades a la CNMV. La sangre de Mateo se drenó de su rostro. «Serrano, fue Serrano. Esto es por culpa de mi exmujer», gritó Mateo, señalando a Iglesias. «Ella lo incitó a esto. Es una represalia por el divorcio. Este es el libro de contabilidad que guardaba en su estudio de casa, ¿correcto?», dijo la señora Jiménez, deslizando un libro sobre la mesa. Mateo lo miró. Era suyo, el que Alicia había encontrado, el que pensó que se había ido hace mucho tiempo. «Y estas», continuó ella, «son las transferencias correspondientes de las cuentas de clientes del BBVA a corporaciones fantasma en las Islas Caimán. Las cuentas, todas están a su nombre. Ha robado un estimado de 8 millones de euros durante 5 años». Mateo se quedó en silencio. Estaba acabado. «Señor Vargas», dijo el agente de la CNMV, levantándose, «está usted arrestado». Todo fue borroso. Lo esposaron. Le leyeron sus derechos. Mientras lo sacaban por el vestíbulo de la torre del BBVA, vio que todo el mundo estaba mirando. Sus colegas, sus rivales. Y luego vio a Chloe. Estaba parada junto al mostrador de seguridad, con su bolso Birkin en el suelo. No estaba llorando. Estaba hablando con otro ejecutivo, un hombre que Mateo sabía que era su competidor directo. Ella miró a Mateo, vio las esposas y le dio la espalda. Se rió de algo que dijo el otro hombre y caminó con él hacia los ascensores. El trofeo acababa de saltar a un nuevo estante. Mientras los agentes lo empujaban a través de las puertas giratorias, Mateo miró a la calle. Y en ese momento, en un destello de ironía perfecta y cruel, la vio. A Alicia. Ella no estaba allí por él. Solo estaba pasando. Sosteniendo una taza de café, dirigiéndose al edificio de al lado, el edificio de Industrias Serrano. Por casualidad,
Miró mientras los agentes lo guiaban a la parte trasera de un coche negro, sin distintivos. Sus ojos se encontraron a través del cristal. Mateo esperaba ver triunfo. Esperaba ver una mueca. Esperaba la misma burla que él le había mostrado. No vio nada de eso. Alicia solo lo miró, su expresión ilegible, y luego un atisbo de lástima. Era la misma mirada que le había dado en las escaleras del juzgado, indiferencia teñida de una leve tristeza. Se enderezó los hombros y entró en su edificio. Esa única mirada lo destrozó más que las esposas, la comprensión de que ni siquiera valía la pena su ira. Era solo un problema que había sido resuelto. Había pasado un año. El nombre de Mateo Vargas era un fantasma, una historia de advertencia susurrada en los bares de alto riesgo del centro de Barcelona y en los parqués de la ciudad financiera. Era una historia sobre el hombre que lo tenía todo y lo perdió, un tonto que se creía un rey. Después de un humillante juicio de 6 meses, donde toda su vida de pequeños robos, mentiras y abuso emocional quedó al descubierto, se declaró culpable de 8 cargos de fraude electrónico y malversación. Actualmente estaba cumpliendo una sentencia de 7 años en una prisión federal de baja seguridad. Había perdido el condominio, su reputación, su coche y su libertad. Era, según todas las métricas que alguna vez había valorado, un fracaso total y completo. El nombre de Alicia Ray, sin embargo, se estaba convirtiendo en una leyenda. Esta noche era la coronación. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York era una fortaleza de luz contra la fresca noche de Manhattan. La inauguración del Ala Serrano fue el evento cultural más esperado de la década. No era solo una nueva ala. Fue un cambio tectónico en el mundo del arte. Damián Serrano, el fantasma de la ciudad financiera, finalmente había decidido mostrar sus cartas y había elegido a Alicia Ray para ser su representante. Alicia estaba justo dentro de la entrada abovedada, una obra maestra de vidrio y luz que unía el antiguo edificio neoclásico con la nueva ala hipermoderna. El ala en sí era su diseño, su visión, un atrio de 3 pisos de mármol blanco italiano y acero cepillado diseñado para sentirse menos como un museo y más como una catedral. Y esta noche estaba lleno. El aire zumbaba con el sonido de la riqueza generacional tranquila. Multimillonarios se mezclaban con artistas ganadores del premio Pulitzer. Políticos besaban las manos de la realeza europea. El aroma de orquídeas y champán caro flotaba en el aire. Alicia misma era casi irreconocible de la mujer en las escaleras del juzgado. Llevaba un sencillo vestido de noche de seda azul medianoche. Era discreto, elegante, y costaba más que el BMW de Mateo. Su cabello, que solía recogerse en un moño estricto y disculpador, estaba peinado en ondas suaves y seguras. No llevaba joyas, salvo un par de pendientes de zafiro en forma de lágrima que Serrano le había regalado. Un bono de firma, los había llamado, después de su primer mes. Ella no era la mujer ratonil y temblorosa de la que se había burlado. Ella era el Ojo Serrano, un nombre acuñado por un adulador perfil de Vanity Fair, un título que ella inicialmente había odiado, pero que ahora aceptaba. Ella era la curadora principal y presidenta de la Fundación de Arte Serrano, una dotación filantrópica de 10.000 millones de euros. Su trabajo ya no era solo adquirir arte, sino preservarlo, estudiarlo y compartirlo. Ella era, en este mundo, terriblemente poderosa, y en este momento estaba aterrorizada.
Este era su debut. Durante los últimos 18 meses había sido un fantasma operando en las sombras, al igual que su jefe. Había estado en archivos polvorientos en Florencia, en laboratorios de verificación de alta tecnología en Zúrich y en tensas subastas privadas en Hong Kong. Había trabajado jornadas de 18 horas, 7 días a la semana, impulsada por una necesidad feroz y ardiente de demostrar su propia valía a la única persona que importaba: ella misma. Esta noche estaba saliendo a la luz. Es adecuado. La voz, tranquila como una tumba, provino de su lado. Damián Serrano se había materializado de la multitud. Estaba vestido con su uniforme, un traje oscuro de carbón perfecto. No miró a la multitud. Estaba mirando la pieza central del atrio, el Rembrandt perdido que habían adquirido del trato de Rotterdam, ahora iluminado a la perfección. ¿Solo adecuado, señor Serrano?, preguntó Alicia, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. La iluminación de la mano izquierda está a medio grado desviada, murmuró. Está golpeando el anillo de sello, pero está perdiendo la textura del puño. Ocúpate de eso. Lo haré arreglar, dijo Alicia, tomando nota mental. Bien. Finalmente giró sus ojos gris acero hacia ella. La junta de fideicomisarios está extasiada. El Times lo llama un triunfo de la filantropía del Nuevo Mundo. ¿Lo has hecho bien, Señorita Rey? De Damián Serrano, lo has hecho bien. Era el equivalente a una banda de música y un desfile de confeti. Gracias, señor, dijo ella. No me des las gracias. Ejecutaste la estrategia. Él asintió hacia la multitud. Ahora ve, esta es tu noche. Mézclate con las víboras. Yo estaré observando. Dio un paso atrás hacia un hueco sin luz, un fantasma en su propia fiesta, y simplemente observó. Alicia respiró hondo y se adentró en la sala principal. Fue inmediatamente rodeada. Donantes, críticos, artistas, todos queriendo un pedazo de El Ojo Serrano. Los manejó con una gracia que no sabía que poseía, discutiendo la composición de pigmentos del siglo XVII con uno y la estrategia de dotación con otro. Era fluida, segura y precisa. Entonces la vio. Al otro lado de la sala, de pie junto a un hombre mucho mayor y más barrigón, con una sonrisa de político, estaba Chloe. Estaba metida en un vestido dorado chillón y llamativo, su cabello rubio apilado en alto. Todavía era hermosa, y todavía llevaba un bolso Birkin, uno nuevo en cocodrilo rosa brillante. Había caído de pie justo como Alicia sabía que lo haría. Chloe era una superviviente, un trofeo que conocía su propio valor en el mercado. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala. Alicia vio un destello de emociones en el rostro de Chloe. Primero confusión. ¿Quién es esa? Luego reconocimiento incipiente, seguido de una ola de pura sorpresa sin adulterar. La sonrisa pintada de Chloe vaciló. Vio el vestido de Alicia, su compostura, el ala de un museo que era esencialmente su proyecto. Chloe miró su propio vestido llamativo, al hombre envejecido cuyo brazo sostenía, y por un solo segundo hermoso, pareció vulgar. Alicia no sonrió. No la fulminó con la mirada. No le dio la satisfacción de ninguna emoción en absoluto. Simplemente mantuvo su mirada. Dio un pequeño, educado y totalmente despectivo asentimiento, y se volvió hacia el director del museo con el que estaba hablando. Fue una pequeña victoria, pero fue dulce. Estaba tan concentrada en este pequeño triunfo que no vio la amenaza real hasta que estuvo justo frente a ella. Señorita Rey, un placer. Su nombre era Julian Thorne. Era el curador jefe del MoMA, un hombre de dinero antiguo, con un acento patricio
y un desprecio profundamente arraigado por cualquiera que no hubiera heredado su posición. Veía el mundo del arte como su club exclusivo, y ella era la advenediza nouveau riche, con la chequera de un multimillonario que se estrellaba contra las puertas. A sus ojos, ella no era una curadora, era una compradora personal glorificada. Él era Mateo Vargas, pero con un doctorado de Cambridge. «Señor Thorne», dijo Alicia con voz fría, «estoy tan contenta de que haya podido venir. Espero que esté disfrutando de la exhibición». Thorne, flanqueado por un pequeño séquito parasitario de críticos y reporteros, sonrió con una sonrisa delgada y condescendiente. «Ciertamente es una exhibición», dijo, dejando que la palabra flotara. «Tanto volumen. El señor Serrano ciertamente ha estado muy ocupado». Uno se pregunta si hubo alguna estrategia real detrás de las adquisiciones, o si fue simplemente una cuestión de «tomaré uno de esos y uno de aquellos». El reportero garabateó. «Esto era sangre en el agua». «La estrategia», dijo Alicia, su voz perfectamente uniforme. «Es la verdad. Adquirimos piezas que se han perdido, olvidado o mal atribuidas. Usamos los recursos del señor Serrano para restaurarlas y devolverlas al público. Como el Donatello en la Galería Sur, el que su propio museo declaró una imitación del siglo XIX. El rostro de Thorne se tensó. Ella acababa de recordarle públicamente que había comprado una pieza que él rechazó y que su equipo había autenticado desde entonces, convirtiéndola en una de las esculturas más valiosas del mundo. «Una suposición afortunada, querida», se burló Thorne. «Una ardilla ciega encuentra una nuez en todo eso. Pero la suerte se acaba». Se giró y señaló con su dedo largo y pálido, apuntando a la pieza central. «El Rembrandt. Esta pieza, por ejemplo», dijo, elevando la voz, proyectándose a la multitud. «El Rembrandt perdido. Una afirmación audaz. Mis colegas del Rijksmuseum en Ámsterdam son profundamente escépticos. Han tenido su propia versión, el Rembrandt de Rotterdam, durante 50 años. Creen que es el original». Se acercó a ella, su voz cayendo a un susurro conspirativo y venenoso. «Creen que el señor Serrano, y por extensión usted, simplemente compraron la procedencia. Sobornaron a algunos expertos para crear un rastro de papel. Un error costoso y vergonzoso. Ha construido toda su ala alrededor de una falsificación, señorita Terray. Y mañana el Times publicará una historia en primera plana sobre ese mismo escepticismo». Esto fue la emboscada. La multitud se quedó en silencio. Los bolígrafos de los reporteros volaban. Esto no era solo un desafío. Era una ejecución. La estaba acusando frente a todo el mundo del arte de ser una fraude. Estaba tratando de hacerle exactamente lo que Mateo le había hecho. Burlarse de ella, menospreciarla y pintarla como una mujer estúpida y no calificada que estaba sobrepasada. Ella miró más allá del rostro engreído de Thorne, a través del vasto atrio, y vio a Damián Serrano en las sombras. Él estaba observando. No hizo ningún movimiento para ayudar. Esta era su prueba. Alicia le dio la espalda a Thorne y miró la pintura. La miró durante 10 segundos largos y silenciosos. Dejó que la tensión aumentara. El único sonido era el clic distante de una cámara. Cuando se giró, ya no estaba nerviosa. Ella era una persona diferente. Ella era el Ojo Serrano. «Señor Thorne», dijo, su voz clara y cortante, «tiene razón en ser escéptico. Yo también lo fui». Caminó hacia la pintura, y la multitud se abrió para ella. Thorne no tuvo más remedio que seguirla. Se detuvo justo enfrente. «Usted y sus colegas en Ámsterdam tienen razón», dijo.
La pieza de Rotterdam es brillante. La pincelada es exquisita. La composición es idéntica. Durante 50 años ha sido considerada sin lugar a dudas el original. Thorne sonrió, así que lo admite. Pero es una copia, Alicia interrumpió, su voz como el acero. Una copia contemporánea magistral, pintada por un estudiante en su estudio. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Thorne se quedó en silencio. Alicia señaló el puño pintado en la muñeca izquierda del sujeto. Lo sabemos por esto. Ha visto la pintura, señor Thorne, pero no la ha estudiado. Mi equipo y yo pasamos 4 meses en esta pieza. Ejecutamos espectrometría de masas, fluorescencia de rayos X y reflectografía infrarroja. La pieza de Rotterdam está pintada sobre un panel de roble estándar, lo cual es correcto para el período. Ella tocó la etiqueta de la pared junto a la pintura. Esta, sin embargo, está pintada sobre un panel de caoba importado del Nuevo Mundo, una madera que se sabía que Rembrandt favorecía para sus encargos más importantes, pero que sus estudiantes casi nunca podían pagar. Pero esa no es la prueba. Eso es solo una pista. Miró directamente al reportero del New York Times. La prueba está en los errores. Hizo una señal a un asistente del museo que le entregó una tableta. Tocó la pantalla y un gran monitor en la pared se iluminó mostrando una imagen infrarroja de la pintura. Esto, dijo Alicia, es el pentimento, el dibujo subyacente, el boceto original del artista que pintó encima. Miren la mano derecha del sujeto. En el dibujo subyacente estaba sosteniendo un par de guantes. En la pintura final, los guantes ya no están, y su mano descansa sobre la empuñadura de su espada. Ella hizo zoom, su voz resonando con autoridad absoluta e inquebrantable. Un falsificador, señor Thorne, copia el producto final. Copian lo que ven. La pintura de Rotterdam no tiene pentimento. Fue pintada perfectamente de una sola vez. Es una copia brillante de esta, nuestra versión final. Se giró para mirar a la multitud atónita. Solo el maestro cambia de opinión. La pieza de Rotterdam es una copia. Este es el original. Este es el proceso. Esta es la verdad. Luego asestó el golpe final devastador. Miró a Thorne, su expresión no triunfante, sino casi de lástima. La misma mirada que le había dado a Mateo mientras lo obligaban a subir al coche de policía. Mi análisis completo, incluidos los datos espectrales y los escaneos IR, fue enviado al Rijksmuseum hace 2 días. Recibimos su retractación oficial de su afirmación original esta mañana. Serán coautores de nuestro artículo sobre el descubrimiento. Miró al reportero del Times. Creo que su declaración oficial se está enviando a su editor. Justo ahora. Es posible que desee revisar su correo electrónico. Su historia de primera plana necesitará un nuevo titular. El rostro de Julian Thorne estaba blanco como la tiza. Había estado tan seguro. Había sido tan arrogante. Había sido destripado académica, forense y públicamente. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta. Su séquito se derritió lejos de él y salió humillado del ala. El silencio que siguió duró 3 segundos. Luego, se rompió. La sala estalló en aplausos atronadores y sostenidos. No fue solo cortés, fue un rugido. Alicia se paró junto al Rembrandt, su mano descansando ligeramente sobre la etiqueta de la pared. Lo había logrado. No había gritado. No había llorado. Había usado su mente. Había usado el conocimiento que le habían dicho que era inútil. Ella había ganado. Más tarde, después de que los aplausos finalmente cesaron, caminó hacia el podio
para dar sus comentarios oficiales. Sus nervios anteriores se habían ido. Ella era dueña de esta sala. Ella era dueña de su vida. El arte, dijo, su voz clara y fuerte. No se trata de posesión. No se trata de un activo en un balance o un trofeo para una pared. Se trata de preservación. Se trata de una conversación a través de los siglos. Se trata de encontrar la verdad en el lienzo, incluso cuando esa verdad ha sido pintada encima. Ella sonrió una pequeña sonrisa genuina que iluminó su rostro. Durante demasiado tiempo, este mundo ha sido dominado por aquellos que ven el arte como otra forma de demostrar su poder. Esta noche, cambiamos eso. El ala Serrano está abierta no como un monumento a la riqueza, sino como un compromiso con la verdad, con las historias que casi se perdieron. El aplauso fue, si cabe, aún más fuerte. Mientras la fiesta comenzaba a menguar, la joven y ansiosa reportera del New York Times, la que acababa de conseguir la historia más grande de su carrera, encontró a Alicia junto a la ventana. Señorita Ray. Eso fue increíble. Un logro increíble. Ha salido de la nada en los últimos 18 meses. Ha remodelado por completo el mundo de las subastas. ¿Cuál es su secreto? Alicia tomó un sorbo de champán, mirando las luces de Nueva York. Pensó en el juzgado, en el olor a café rancio, en la sensación de la mirada despectiva de Mateo, en el momento en que pensó que su vida había terminado, que no valía nada. No hay secreto, dijo Alicia, su voz cálida. Simplemente dejé de permitir que otras personas definieran mi valía. Resulta que mi cabecita bonita tenía mucho más en ella de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, se dio cuenta. La reportera garabateó frenéticamente. Al otro lado de la sala, de pie sola junto a un Vermeer del siglo XVII, estaba Damián Serrano. Estaba, como siempre, observando. Vio a Alicia dominar la sala, no con amenazas o volumen, sino con una competencia tranquila e inquebrantable. Él la miró a los ojos. No sonrió. Una sonrisa era demasiado, pero le dio un solo, lento asentimiento. El mayor elogio posible del fantasma de la ciudad financiera. No fue un asentimiento de un jefe a una empleada. No fue un asentimiento de un hombre a una mujer que había salvado. Fue un asentamiento de respeto de un maestro a otro. Y esa es la historia de Alicia Ray. Ella aprendió que la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es construir una vida tan magnífica que tu pasado se vuelve completamente irrelevante. Mateo intentó destrozarla, pero solo logró eliminarse a sí mismo como el mayor obstáculo para su éxito. Ella no necesitaba un multimillonario para salvarla. Solo necesitaba una oportunidad para salvarse a sí misma. ¿Qué pensaste de la transformación de Alicia? ¿La caída de Mateo fue justa o fue un movimiento frío y calculado por parte de Serrano? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos. Si disfrutaste de esta historia de justicia y reivindicación, por favor, muestra tu apoyo dándole al botón de me gusta, like. Realmente ayuda a que la historia llegue a más gente. Y no olvides compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de su propia valía. Lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y toca esa campana. Publicamos nuevas historias cada semana y no querrás perderte lo que sucede después. Gracias por escuchar.